Y una pregunta que se deben hacer muchas personas, ¿qué tan difícil es hackear un satélite o interceptar un satélite? Para mí es súper viable que una persona que hace red team o que hace testing esté haciendo assessment de seguridad o auditorías a un sistema satelital, a un modelo en tierra de un satélite para evaluar la seguridad. Piden muchos títulos universitarios, las empresas estas están relacionadas con ciberseguridad aeroespacial. Es algo que es súper viable y es algo que sucede, de hecho. No deja de ser una computadora con un software corriendo y que tiene quizás otra arquitectura, otro diseño, tiene sensores, tiene otras cosas que automatiza. Y hoy viene una persona y te dice, Juani, ¿cómo empiezo en este rubro? ¿Qué path le recomendarías? De cero hasta poder insertarse en lo que es ciberseguridad aeroespacial. Si tuviera que pensar cuál es el primer paso para jugar, entender todo lo que tiene que ver con es un montón. Buenas, Juani, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. ¿Busquets se pronuncia así o de otra forma? Está perfecto, Juan. Así mismo. Bien, bien. ¿Querés contarnos a qué te dedicas, Juani? Un poco darte a conocer con la gente. Seguramente hay algunos que ya te conocen, porque sos bastante conocido, pero quizás otros no, así que está bueno que te hagas una introducción. Perfecto. Bueno, básicamente soy un apasionado de todo lo que tiene que ver la tecnología, la informática y demás. Dentro de todo eso, con el tiempo me fui metiendo mucho en lo que es ciberseguridad en general. Y bueno, y últimamente empecé a como especializarme bastante más en todo lo que tiene que ver ciberseguridad del ámbito espacial. ¿Y cómo nació eso de irse al mundo de la ciberseguridad espacial? ¿Cómo empezaste ahí? Bueno, es una muy buena pregunta. A ver, yo creo que me puedo remontar un poco a cuando era chico. Y bueno, iba a un secundario técnico, estaba Pío 9. Y bueno, ahí hubo varias charlas que vino Miguel San Martín, que era un personaje muy conocido y muy querido dentro del mundo de la ciencia y demás ahí en Argentina. Bueno, él es básicamente un ingeniero espacial que tiene un montón de especialidad dentro de distintas misiones que se hicieron a Marte en la NASA, por ejemplo, Pathfinder, Curiosity, etcétera. Y bueno, a mí siempre me llamó la atención el tema espacial. Lo mismo de chico, me gustaba ir a la Asociación de Amigos de la Astronomía, ir a ver nada, fenómenos o cosas que se pudieran ver ahí en el observatorio. Y bueno, y también de chico, muy chico, mandé unas cartas a la NASA preguntando a ver si podían enviarme información de distintas misiones, que en ese momento internet era por dial-up. Y bueno, obviamente no era como hoy que uno puede bajarse un PDF, sino que bueno, el acceso a la información era mucho más limitado. Y bueno, y para mi sorpresa, me encontré ahí con todo eso en la puerta de mi casa, del departamento donde vivía en ese momento. Y bueno, y ahí empecé a como a tener muy presente el tema espacial a lo largo de los años, que bueno, me fue acompañando un poco con esto de ir metiéndome en distintas etapas dentro de mi carrera, en distintas áreas, hasta llegar a ciberseguridad. Juan, y comparado con lo que es la rama del hacking, pero tirado a lo que es pentesting. O sea, hoy en día hay muchas plataformas de enseñanza, hay un montón de artículos, páginas web, academias. Es mucho más fácil entrar a este mundo, pero vos que estás en ese sector, ¿qué tan complicado, qué tantos desafíos implica el meterse a estudiar y a poder insertarse laboralmente? Bueno, está buena la pregunta, tiene que ver un poco con tener presentes que, nada, es hacer ciberseguridad sobre distintas infraestructuras. Algunas pueden ser más críticas, otras menos. Podemos estar hablando de un avión, podemos estar hablando de un satélite, podemos estar hablando de una central nuclear. Digo, siempre lo que varía es un poco cómo se estructura esa infraestructura para poder, nada, brindar ese servicio, brindar esa funcionalidad que tienen. Y en especial, a ver, dentro de lo que es aeroespacial está dividido en muchas áreas. Yo estoy más metido en toda la parte más espacial, si se quiere, o sea, lo que tiene que ver con relación a satélites, ground stations, o estaciones terrenas, etcétera. Y en ese sentido,
no es tan complicado el tema de acceder, no dejan de ser computadoras, no dejan de usar dispositivos que se utilizan en otras cosas, pero sí es distinto la superficie de ataque que hay, es distinto los atacantes que uno tiene, cambia bastante, digamos, ese scope, ¿no? Porque obviamente estamos hablando de que son satélites, hay infraestructura mucho más costosa y para poder acceder a comunicarte con esas computadoras que vuelan, como decimos a veces, se requiere muchísimo más dinero, muchísimo más conocimiento técnico, aunque eso está cambiando muchísimo en los últimos años. Nada, con el acceso a las SDR, o sea, los software defined radio, las placas que te permiten capturar señales de radio, poder analizarlas, también nada, un montón de desarrollos de CubeSats más pequeños que son posibles de acceder para testearlos y probarlos, y también una apertura bastante más grande de lo que es el ecosistema en cuanto a cómo se desarrolla todo lo que es la seguridad en el espacio, que bueno, fue adquiriendo más relevancia y se fue abriendo a medida que fue pasando el tiempo, y es más fácil acceder a esa información, ¿no? Pasando, ¿no? O sea, en oposición a lo que era el secretismo, por así decirlo, antes, eso de la seguridad biosecurity, ese término bello que, bueno, habla un poco de que antes era más seguro simplemente porque no se sabía cómo funcionaban, ¿no? Eso ahora está cambiando bastante. Hay conferencias, hay libros, hay papers, nada, hay un poco de todo que se puede consultar. Y recién mencionaste un poco sobre las ramas, Juan, y ahí que están los ground stations y demás. ¿Podrías como especificar qué ramas hay dentro de lo que es el mundo del ciberespacio? Sí, oye. A ver, dentro de lo que es el mundo del mundo espacial, podemos focalizar, o te lo podría dividir un poco en lo que es lo que está en tierra y lo que está en aire, ¿no? Siempre hablando de lo espacial, ¿no? De lo espacial uno tiene muchísimas áreas, tenés aviones, tenés, bueno, muchas cosas. En lo que es espacial, tomando una estructura común de un satélite con una ground station, para simplificarlo un montonazo, nada, tenés la misma gente que puede estar haciéndose cargo de la infraestructura en una empresa, en cualquier otro lugar, una persona que se dedica a hacer arquitectura o hacer redes, es la misma persona que te puede montar una Grouptation, obviamente con ayuda de gente especialista en comunicaciones, que va a estar a cargo de instalar los modems, instalar las distintas cosas más específicas de comunicaciones, pero no deja de ser una appliance, no deja de ser una computadora con storage y cosas y placas que se utilizan como cualquier equipo informático, digamos, ¿no? Pero de nuevo cambia un poco cuál es el scope, digamos, de lo que vos querés proteger y cuál es la especificidad del rol técnico de la persona que está trabajando con eso, ¿no? Obviamente, a ver, si es un satélite, uno va a pensar cuáles son los riesgos que tiene ese satélite de ser, por así decir, hackeado. Eh, vas a, vas a necesitar gente que entienda de supply chain para poder asegurarte que todos los componentes que se utilizan para construir un satélite sean seguros. Vas a necesitar gente que sepa de seguridad de software para poder chequear los firmware y poder saber si esos firmware están comprometidos o no, o si nada, tiene algún bug o alguna vulnerabilidad o algo que hay que proteger. También vas a necesitar gente que sea de seguridad, pero que también trabaje muy a codo con gente de ingeniería, por un tema de que por ahí querés hacer hashing de cosas, pero eso necesita mucho poder de cálculo, y necesitas más consumo y eso necesita más energía y bueno, ahí vas a depender de paneles, de las baterías y de un montón de cosas. Entonces al final es como que un poco sigue siendo un rol cualquiera, o sea, cualquier persona que se dedica a seguridad tiene que interiorizarse. O sea, se respetan esos roles, a eso voy, pero tiene que interiorizarse más a cómo funciona esa plataforma con sus especificidades para poder pensar la seguridad desde otro lado, ¿no? Con esa finalidad, con ese fin, con ese rol. Juani, y una pregunta que se deben hacer muchas personas, ¿qué tan difícil es hackear un satélite o interceptar un satélite? Ujú, buena pregunta. Eh, a ver, depende de muchas cosas. Te lo voy a responder por distintos lados, esa pregunta. Los satélites, como te decía, se apoyaban mucho antiguamente en la seguridad por oscuridad y
y cómo funcionaban y los sistemas de protección, etcétera, no eran públicos. Entonces, había como una tendencia a apoyarse en la seguridad del satélite simplemente porque no se conocía cómo funcionaba. Entonces, listo, uno no sabe cómo funcionan. Se pensaba que eso limitaba un poco el acceso a la gente que podría estar haciendo ataques, ¿no? Podía tener menos elementos técnicos para entender cómo funciona y cómo explotarlo. Lo que terminó pasando un poco es que pasó esto, ¿no? Las tecnologías se fueron democratizando mucho más. Eso permitió que muchos satélites empiecen a utilizar todo lo que son elementos o componentes COTS, o sea, que son los off the shelf, o sea, lo que uno podría comprar para electrónica común y para uso común. Una Raspi, una Jetson de NVIDIA, no sé, etcétera. Distintos devices, distintas placas. Y, y entonces, nada, eso hace que haya mayor accesibilidad a poder entender cómo funciona, entonces también entender cómo se explota, ¿no? También los sistemas operativos están disponibles, o sea, uno puede encontrar un Linux o puede usar un RTOS y con eso saber probarlo, testearlo y evaluar fallas de seguridad que pueda tener. Y eso es lo que está corriendo por ahí en un CubeSat. Em, entonces, nada, en ese sentido, antes eran, entre comillas, seguros, porque no se sabía cómo funcionaban o qué tenían. Y hoy en día, el hecho de la democratización, digamos, de estas tecnologías y el funcionamiento, pues también hoy en día uno puede buscar y hay un montón de diseños abiertos de CubeSats y de satélites y de cosas. Eso permite entender tanto a la gente que le interesa de seguridad para hacerlos mejores y más seguros, como a la gente que ataca, cuáles son las vulnerabilidades y los problemas, ¿no? Eso, si queremos, pues, sería como una primera parte. Y después está todo el tema de las comunicaciones que tienen que ver con que cuando tuvimos esta transición ¿no? de la seguridad por oscuridad a que sea más accesible, bueno, las comunicaciones no se encriptaban, las comunicaciones eran abiertas, entonces uno podía interceptar esa comunicación y podía utilizar un equipo que era costoso para poder recibir esa información, como recrear esa estación terrena análoga a la que tenía una persona, un no atacante, por así decirlo, un operador válido, y podía hacer escuchas, podía hacer inteligencia de señales, podía recibir esa información y podía empezar a analizar el tráfico y entender qué era lo que estaba pasando. Eso con muchas constelaciones de satélite. Y casos conocidos y públicos, no sé, Iridium, que es algo que se sabe que está roto. Entonces, hoy en día con el acceso a los SDR, a las computadoras y todo lo que es más accesible, que se hizo mucho más amplio, bueno, es posible recrear muchas cosas, escuchar tráfico, entender eso, pero se empezó a implementar el cifrado. Entonces ahí hay una barrera más, digamos, de protección, eh, y que todo está recayendo mucho en el cifrado, mucho en jardinear un poco el satélite y cómo está armado, pero todavía queda un recorrido bastante grande para hacer de seguridad en el satélite y en las comunicaciones y todo. Ni hablar de la criptografía cuántica, ¿no? En los algoritmos y al mundo que viene. Y un satélite, antes de ser enviado a órbita, ¿es auditado? ¿Tipo pasa por una auditoría de pentesting o tienen ciertas certificaciones de seguridad, de calidad que tienen que cumplir antes de ir a órbita? Sí, a ver, depende también la aplicación que tengan, ¿no? Hay satélites que por ahí son más amateur, como puede ser un CubeSat de una universidad que básicamente lo que se quiere es hacer experimentos o hacer nada, aplicaciones más de la universidad, que bueno, no están diseñados con la seguridad o pensando en la seguridad, ¿no? Tienen un fin más científico, tienen un fin más funcional desde ese lado, para hacer experimentos y demás. Entonces, de ese lado es como, bueno, no, es bastante más vulnerable. Hay un caso que ahora no recuerdo bien el nombre, un chico de Alemania presentó hace no mucho un caso de un satélite que estaba medio perdido, estaba no funcionando, y él hizo todo el proceso, digamos, de hacer la reconstrucción en tierra de un modelo digital, un digital twin, que puede ser virtual como puede ser de hardware. En el caso de él fue recrear el mismo satélite con el mismo hardware en tierra para poder hacer como un análisis de todo el software, entender las fallas que tenía y revivirlo. Eh, pero bueno, ahí también aparecen un montón de fallas y problemas de seguridad, ¿no? Eso sería como uno.
Y después tenés los grandes satélites o tenés satélites más comerciales, militares, de inteligencia, etcétera, que son satélites que obviamente tienen mayor cantidad de medidas de protección y seguridad. Obviamente todo el cifrado está, hay cuestiones que tienen que ver con, no sé, los saltos de frecuencia para evitar un jamming, como pasa con Starlink. Eh, Nada, hay un montón de medidas que se implementan para que sean seguros. Algoritmos, que están empezando a implementar algoritmos postcuánticos para cuando sea más accesible esa tecnología y se puedan romper esas comunicaciones o esa data cifrada. Todo eso se evalúa en tierra y se testea. Sí. Bien, bien. Y es muy difícil, si yo vengo del mundo del pentesting, pivotar hacia la rama de ciberseguridad aeroespacial o, Bueno, por ejemplo, no sé, quizás piden muchos títulos universitarios, las empresas estas que están relacionadas con ciberseguridad aeroespacial, con el espacio más que bueno, nada. a ver, te- creo que ahí hay dos preguntas que están buenas, que las traigas, y tiene que ver, nada, tema de carrera y también tiene que ver el tema del rol, ¿no? De la especialidad, el pen tester, ¿no? La persona que hace red teaming. Eh, para mí es súper viable que una persona que hace red team o que hace pen testing esté haciendo assessment de seguridad o auditorías a un sistema satelital, a un modelo tierra de un satélite para evaluar la seguridad. Es algo que es súper viable y es algo que sucede, de hecho. No deja de ser una computadora con un software corriendo y que tiene quizás otra arquitectura, otro diseño, tiene sensores, tiene otras cosas que automatiza, pero que no deja de ser una compu eh, más compleja, si querés, eh, por algún lado, pero sigue corriendo software, sigue corriendo librería, sigue corriendo un montón de cosas, sigue teniendo una memoria, sigue teniendo una comunicación, y ahí tiene un bus donde la data va y viene. Y bueno, y en ese sentido es súper viable que se pueda hacer, ¿no? De nuevo, aprendiendo las particularidades de cómo es la plataforma, que es distinta por ahí a no sé, algo cloud, ¿no? Algo en AWS. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que tiene que ver con estudios y eso, me parece súper importante tener una carrera que te ayude, ¿no? Te ordena, te da como elementos que te permiten a vos, nada, poder entender las cosas y entender cómo funcionan desde otro lado. No tenerla tampoco es una excepción, para nada, pero sí también hay que tener en cuenta que este tipo de trabajos, este tipo de cosas están asociados en general, no sé, a estar presencial en un laboratorio, a estar en una fábrica, a estar en un lugar donde se hacen ensayos y que en general muchos están, algunos están en Argentina, otros están fuera, y hay ciertos requerimientos de títulos y demás que se suelen pedir por un tema de formalidades, ¿no? Entonces por ahí tener un máster, no sé, y ser ciudadano de, no sé, un país europeo es condición para trabajar en la Agencia Espacial Europea, por decir un nombre, ¿no? Pero también hay gente que nada, que está muy metida en lo que es seguridad, no sé, en INVAP, cuando se hicieron los desarrollos de satélites, ¿no? Ahí. Entonces, nada, si todo sirve, todo suma, pero no, tampoco es la excepción, depende del contexto y el lugar donde uno quiera trabajar, ¿no? Eh, y te cierro con algo más, que hoy en día hay un montón de empresas New Space, se llaman, son empresas más chicas, más startup, que bueno, ahí ya no tenés los requerimientos como quizás tan estrictos, formales, académicos, como podés tener en una agencia espacial, ¿no? Eh, Está bueno decirlo eso también. ¿Y considerás que se irán demandando más profesionales a medida que más pase el tiempo? Siento que Sí, sí, se viene un sí. auge súper importante en el espacio, qué sé yo, la minería espacial, los viajes a otros planetas. Dentro de unos años lo veo bastante viable y siento que cada vez se va a necesitar más profesionales, sobre todo en el área de la seguridad. Bueno, pasó con todo el desarrollo de SpaceX, me parece que eso fue un auge nuevo digamos, de todo lo que es la carrera espacial. Si querés buscar un análogo a cuando fue, no sé, si se quiere, la época de antes, cuando estaba Rusia y Estados Unidos compitiendo con, no sé, poner un hombre en el espacio o llegar a la luna o cosas así. Ahora hay un fin determinado, que es poner el hombre en Marte, que eso así nació SpaceX con esa idea. Y en paralelo tenemos
una constelación monstruosa que es Starlink para dar accesibilidad a Internet y bueno, y eso de repente empezó a generar un montón de cuestiones que tienen que ver con, no sé, guerra de Ucrania con Rusia, satélites que brindan Internet para cosas y eso también desemboca en un tema geopolítico. Entonces al final es como que, bueno, esto va a crecer, va a seguir avanzando y bueno, para mí algo que también suma es que, bueno, no sé, los nuevos teléfonos ahora están teniendo conectividad satelital. Entonces ahí tenés otra superficie de ataque nueva que se está agregando, que es un teléfono que habla con un satélite. Em, es exponencial. Es en comunicaciones, es en entender la Tierra y los problemas que tiene. Lo que es satelital te permite no solo entender o sea, las comunicaciones o facilitar comunicaciones o imágenes, sino que te ayuda a entender la Tierra, a entender los problemas, a entender lo climático, a entender nada, lo que es seguridad, lo que es nada, conflictos, o sea, y eso, nada, va a estar en auge, está en auge y hay una inversión muy grande en eso, así que va a haber muchísima demanda. Ahí está, ahí tengo sonido. Pasando ahora a otro contexto, Juani, sos uno de los fundadores de una comunidad bastante conocida en el ambiente de la ciberseguridad en lo que es Argentina y también otros países. ¿Querés contarnos acerca de Patagon Space? Sí, una. A ver, Patagon Space nació como un sueño de pandemia. No, esto lo hablamos muchas veces. Y básicamente, nada, fue como un intento de dar visibilidad de proyectos y personas que están metidas en el mundo aeroespacial. Y por esa idea estuvo genial que pasara un montón de gente súper interesante. Eh, y eso yo creo que lo lindo era tratar de recrear un poco no sé, eso que viví cuando era chico, de tener a Miguel que venía y te daba una charla contándote de misiones de Marte. Yo lo pensé por el lado de qué bueno sería que un montón de chicos y chicas que están metiéndose en el mundo espacial, que por ahí se preguntan, hey, en Argentina qué se puede hacer esto, en el mundo qué hay, etcétera. En ese momento era qué hay en Argentina. Y bueno, fue tratar de poner nada, como más cerca profesionales y el trabajo que hacen día a día en esos ámbitos, más cerca de la gente, ¿no? Para inspirar, para tratar de generar un poco ahí de conciencia que hay cosas muy buenas que se están haciendo o que se han hecho y que bueno, que también puede ser una carrera, ¿no? Que es algo que es viable, algo espacial, sin meternos en seguridad, ¿no? O sea, en general. Y eso fue una cosa llevando a la otra y sí, y terminamos con lo que es más seguridad, que por ahí es un poco lo que nos gusta más a nosotros y empezamos a darle más esa impronta de comunidad que se dedica un poco a entender cómo es la seguridad en aplicaciones espaciales e investigar, tratar de hacer un poco de research, tratar de entender cómo funcionan las cosas, nada, hacer aportes de ese lado. ¿Y qué actividades han realizado o están realizando en este momento dentro de la comunidad? Bueno, a ver, actualmente lo que se está tratando de llevar adelante es participación en distintas conferencias, en distintos eventos, ya sea tanto en Argentina como en España. La idea es empezar a nada, a participar, a presentar charlas, a presentar investigaciones de cosas que se van haciendo, dar visibilidad un poco a las cosas divertidas que nos gustan hacer, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también recrear ciertas cuestiones, por ejemplo, nada, entender si hay algo que se publicó relacionado a algo que se rompió y que se puede ver y que se puede probar, bueno, tratar de recrearlo y entender esa tecnología y aprender de eso. Así que hay muchas cosas que se han publicado en estos años relacionadas a seguridad satelital y bueno, la idea es jugar con eso y aprender. Em, y bueno, y después para mí una de las cosas más importantes es eso, ¿no? Generar de alguna manera contenido, porque si se quiere un poco todo está en inglés. Entonces, nada, generar contenido en español, dar ese tipo de acceso a esas cosas para gente que está aprendiendo es súper, súper útil. Bueno, ahí sale famoso proyecto de la Wiki. Em, y me parece que estamos en esa, ¿no? Estamos en ese camino de tratar de estar en eventos, investigar y presentar cosas, aprender,
sumar gente curiosa pues seguro me vas a decir, bueno, y si a alguien le interesa cómo se puede sumar, nada, básicamente es eso, gente curiosa que tenga ganas de unir proyectos y de decir, quiero llevar adelante esto de inicio a fin, traer ideas y bueno, y tratar de empujarlas, ¿no? De eso se trata. Es una comunidad súper abierta y no tenemos ningún historia. Ahí vamos a dejar los enlaces a todas las redes sociales de la comunidad de Juani, así que van a poder sumarse por ahí. Y otra duda que me surge, Juani, es qué pasa si alguien relacionado a este mundo está escuchando y dice, uy, me gustaría colaborar con ellos, les puedo ofrecer unos CubeSats para que hagan investigaciones, proyectos. ¿Eso también está abierto o no? Sí, súper. De hecho, bueno, una de las cosas que realmente nos gustaría hacer es poder empezar a hacer evaluación a distintas plataformas. Pueden ser SmallSats, CubeSats, nada, todo CANSAT, o sea, todo esos factores de SATs pequeños que son quizás más amateur y que quizás hay universidades involucradas, hay investigadores, hay alumnos, hay gente que está empezando o están diseñando esas plataformas. A nosotros nos súper interesa porque puede salir una colaboración muy interesante ahí para poder testear esa seguridad de esas cosas, hacer un pentest, hacer nada, distintos ensayos y bueno, colaborar a que eso sea más seguro, nosotros aprender un montón y la gente que lo desarrolla y lo lleva adelante, aprender un poco de seguridad, ¿no? Que de eso se trata y ganar todos, que en el fondo es colaborativo eso. Win-win. Win-win, sí, 100%. Sí, sí, que es así. Juani, y hace poco tuviste la posibilidad de participar en un evento que organizó la NASA, si tengo entendido, y lo ganaron. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿De qué se trataba? Uf, fue una experiencia hermosa. La verdad que, a ver, estamos hablando del NASA Space Apps Challenge, que es una hackathon que organiza la NASA. Es la hackathon más grande del mundo. En esta edición participaron unos 90 y tanto mil de participantes en unos 15.000 y pico de grupos de todo el mundo, más de 160 países, ciudades y territorios, lo cual es masivo. Es súper, súper, súper gigante. Y bueno, la realidad es que competí acá con un grupo de chicos en España y específicamente en Asturias, en Gijón, en el norte. Es una ciudad muy pequeña y bueno, competimos contra todo el mundo. Y bueno, y ganamos primero en lo que es la edición local, o sea, lo que es en la ciudad, contra todos los equipos. Ahí había compitiendo otras empresas que tenían incluso sus equipos de research armando equipo para competir en eso. Bueno, ganamos en la ciudad, después quedamos como el equipo ganador de esta ciudad, compitiendo contra los equipos ganadores de otras ciudades de España y del resto del mundo, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya pasaron a ser 400 proyectos de los 90 y pico mil, y después pasó a ser una selección de los 40 proyectos más importantes, más interesantes, que eso ya lo hizo un jurado de la NASA. Y por último, hubo una última selección y quedamos dentro de los 10 equipos ganadores dentro de 10 categorías. Nosotros ganamos, somos el equipo ganador dentro de la categoría de mejor concepto de misión. ¿Sí? Con Astur Explorers, que es el equipo que estuvimos jugando, que conformamos acá con unos chicos y chicas de, de Asturias. Em, Así que nada, eso fue el hackathon, eso fue el desafío. Y bueno, y ahora tenemos que ir a presentar este proyecto. Nosotros hicimos una aplicación llamada Landsat Connect, que básicamente permite interactuar con data e información de la constelación Landsat. Y nosotros lo que hacemos es simplificar el acceso a esa información y brindar data específica sobre un área determinada de suelo, ¿no? De terreno, y poder contrastar mediciones que se hacen en tierra con las mediciones que uno toma de las imágenes de Landsat. Entonces tengo que presentarlo en junio, ahí en el Goddard Space Flight Center en Washington, con todos los ingenieros de la NASA. Y bueno, nada, súper, súper divertido. Súper divertido. Estamos ahí, todos muy, muy manica, como diría. ¿Sos consciente de lo que lograron o no? No, la verdad que fue divertido, nosotros lo tomamos como un juego,
lo tomamos como, no, ¿qué podemos hacer este fin de semana, no? ¿Qué pintas el sábado y el domingo? Bueno, vamos al hackathon, dale, vamos. Fue así literal. De hecho, en el grupo somos 6, no nos conocíamos todos, algunos se conocían, otros no, pero te diría que la gran mayoría era la primera vez que nos juntábamos y fue como sentarse a hacer ese proyecto. En ese fin de semana, son solo 2 días, sábado y domingo. Y bueno, y nada, y te puedo contar, digamos, cómo fue todo ese proceso y toda esa locura, pero la verdad que fue eso, fue muy simple y bueno, y hoy en día creo que todavía no dimensionamos un poco el impacto de eso, ¿no? Nos van llegando mail, invitaciones, entrevistas, eh, pero bueno, todavía está ahí, recién nacido todo. El equipo. Juan, y dentro del equipo, ¿qué perfiles había? ¿A qué se dedicaban los chicos que formaban parte del equipo? Mira, está súper buena la pregunta porque, a ver, son todos chicos y chicas que están metidos en la parte más informática. También hay un físico y son todos gente que son de informática muy, muy, muy en general. No hay, y bueno, hay uno de los chicos que está más especializado en bases de datos. Nada, qué sé yo, uno de los chicos es físico y se derivó más a meterse más en programación como salida laboral. Eh, Después, bueno, una de las chicas también es ingeniera, está por recibir ingeniería informática y está ahora haciendo una pasantía en el CERN, en Suiza. Eh, o sea, parece que no, pero después cuando empezamos a recapitular un poco los perfiles de la gente que componían el equipo, bueno, al final eran toda gente bastante inteligente, piola, interesante, con conocimientos y cosas, pero eran todos informáticos, eran toda gente que estaba empezando, que o por ahí está terminando la carrera, o está a la mitad, o está teniendo sus primeras experiencias laborales, y esto fue como una bomba, fue como algo súper inesperado. Qué sé yo. Y en mi caso fue como, bueno, a ver, vamos a hacer algo más y salió. Quizás de otro lado, ¿no? Con otra experiencia y otro conocimiento. ¿Y ahí qué habilidades consideras que tuvieron como equipo que les hizo destacar y les ayudó a ganar? Lo primero que te puedo decir es la creatividad fue para mí lo más importante. La creatividad y la claridad en transmitir las ideas y en cómo vender esa idea que nosotros pensamos como solución fue lo más importante. Em, Notamos que había como una tendencia que incluso nosotros caímos un poco al principio y nos costó llevar al equipo a decir, hey, no es por acá, es por otro lado. Relacionado que uno ve los challenges, de los 20 y pico de challenges que te propone la NASA para resolver, elegís uno, y los challenges que habían propuesto, todo el mundo los encaraba desde la parte técnica. Enseguida uno ya pensaba, no, hay que codear, hay que hacer esto acá, maqueta allá, maqueta acá, bueno. Y la realidad es que no, nada más lejanos que eso, digamos, ¿no? O sea, era pensar el problema, tener muy en cuenta de que ingenieros de la NASA, gente de software y la NASA misma tiene un montón de gente de las mejores del mundo y que justamente lo que se estaba premiando era qué tan creativo puedes ser para encontrar una solución a un problema que tiene un impacto global, un impacto en la civilización, un impacto en tu comunidad y demás. Entonces, para mí la creatividad fue, te diría, de lo más importante. Después es verdad que estuvo muy bien el hecho de tener como perfiles, digamos, que si bien eran informáticos, todos tenían como un background en distintas áreas. Nos sirvió saber de cine, nos sirvió saber cómo grabar en spot, nos sirvió cómo editar un video, nos sirvió cuestiones de diseño para poder armar ese spot y vender esa idea, ese pitch. Porque el pitch donde se presenta el proyecto y la idea son 30 segundos. Entonces condensar todo en 30 segundos, después hacer todo lo que era la cuestión del documento técnico de cómo se respalda esa idea. Y por ejemplo, el maqueteado del Figma que nosotros hicimos para todo el diseño de UI UX de la app que diseñamos, todo eso fue un fin de semana y fue trabajo en equipo. O sea, no, y fue muy variado. Eran varios skills que todos tenían y fuimos cruzando. Y la segunda de eso, presentar la idea, ¿no? La claridad en la comunicación de la idea y en hacer llegar a la idea muy clara al jurado y a la gente que está recibiendo eso es, pero súper mega vital. Sin eso no, te diría que puedes tener una idea genial y súper bien codeado, con todo bárbaro, pero si el pitch no estaba bien, casi hacías agua. Y ahí clave el idioma también, ¿no? Me imagino que habrá sido un proyecto en inglés. Sí,
Fue un proyecto en inglés, el pitch es en inglés, la presentación, nosotros hicimos una presentación de 1 minuto y después al final presentamos el spot. Entonces, nada, también esto, ¿no? La decisión de qué iba en qué lugar, si vos tenés 1 minuto, cómo vas a presentar todo el proyecto, cómo va a ser tu presentación, qué vas a decir, cómo lo vas a decir, qué vas a hacer hincapié en qué. Es increíble, pero movés un párrafo de un lugar a otro y ya cambia el impacto que tiene en el receptor, en la persona que está recibiendo esa comunicación, ¿no? Entonces, te volvés un poco un hacker del mensaje y de cómo le haces llegar esa idea, ¿no? Sacás tus mejores skills de ingeniería social y le decís, bueno, a ver, ¿cómo le vas a dar el mayor impacto a esto y qué le tendría que poner, qué no, cómo sacarlo, cómo plantearlo para que la gente le llegue, ¿no? Así que sí. ¿Y ahí existe una posibilidad que la NASA le ofrezca una posición de trabajo para ustedes que han superado varios obstáculos No, ahí y han ganado un premio? no. No, a ver. En realidad es un... No, a ver, oferta como oferta de trabajo no. Sí, porque bueno, sí que es verdad que hay un montón de requerimientos que tenés que tener para trabajar en la NASA, como por ejemplo ser ciudadano estadounidense, porque uno está en contacto con determinada información, que es información que nada, o sea, es de defensa, es de seguridad nacional, por así decirlo. Hay un montón de cuestiones de clearance que hay que hacer. Bueno, no es tan sencillo. Pero sí, es verdad que el hecho de haber estado en este hackathon abre puertas. Digo, hay invitaciones a congresos, hay invitaciones a distintos medios que te hacen entrevistas, los comunes, como puede ser una radio, un diario, lo que sea, como también cosas más específicas de tecnología. Te da como un cierto prestigio, un cierto nombre, eh, más que nada por el lado creativo, ¿no? Por el lado de decir, uy, estos chicos lograron resolver un hackathon súper complejo, con un nombre tan grande como la NASA atrás, y bueno, también el sueño de los pibes, ¿no? Ir ahí a un centro espacial de la NASA y visitar y presentarlo y hablar con ingenieros que son los que están con esos problemas todos los días. Al final te quedan contactos que están buenísimos, ¿no? Eso está bueno. ¿Visitaste previamente el complejo de la NASA? No, no. Va a ser la primera vez. Así que eso es algo bastante loco porque, bueno, cuando mandé las cartas a la NASA, que era muy, muy peque, tendría 16 años, no me acuerdo por ahí. Nada, tengo cartas enviadas incluso desde el Goddard Space Flight Center, entonces puedo decir, bueno, no sé, un par de muchos años después volver volver no, ir y conocerlo es, bueno, va a estar lindo, va a estar ahí divertido. Y va a ser un sueño cumplido, ¿no? Me imagino. Sí, sí, tal cual. Voy a tener un montón de gente pidiendo merchandising y diciendo, tráeme algo de la NASA, seguro. Yo hay uno, ¿eh? Pero, sí, tal cual. Sí, sí. Ya estaba contemplado el otro aquí. Em, Así que, no, eso y bueno, y sí, también hay museos muy lindos ahí. Por ejemplo, en Washington, en ese museo del espacio aéreo y demás, no sé qué, es una locura también. Tenés ahí un montón de cuestiones relacionadas al espacio ahí adentro. Está el módulo lunar o un duplicado, está bueno. Qué lindo, qué lindo. Juan, y ya para ir cerrando, porque damos casi 40 minutos, Ujú. te voy a pedir que me recomiendes un libro y una película relacionado al espacio. No necesariamente que sea relacionado a seguridad, pero, Uf. por ejemplo, una de mis favoritas, Ujú. película que la vi, no sé, 32 veces la habré visto, posta, ¿no? Interestelar. Ok, sí. A ver, em, deja de pensar. A mí me parece que estoy pensando el libro. Estoy pensando el libro. La película, yo soy un fanático acérrimo de Blade Runner. No está directamente, o sea, relacionado con el espacio, pero sí con un poco la tecnología y con esa idea. Bueno, ahora que está tan de moda todo lo que es la IA y también tiene una cuestión espacial, ¿no? De habitar ciertos mundos, ciertas cosas. O sea, para mí está interesante, ¿no? En un mundo donde se plantea esta cosa de la IA y dónde vamos a vivir y cómo se imaginaba antes que iba a ser un mundo tecnológico donde iba a estar lleno de robots y cosas, quizás termina siendo una especie de híbrido entre cosa muy, no sé, muy natural, muy de estar en medio de la naturaleza, en la montaña, qué sé yo, pero estar súper mega hiper conectado con un satélite
que hablar con gente y tener tecnología y tener un montón de cosas que te ayudan en el día a día, ¿no? Pero no es que van a dejar de haber humanos y van a agarrar tu cerebro y cargar toda tu, no sé, tu cabeza dentro de un robot y va a haber un montón de robots caminando, ¿no? Digo, ese futuro distópico me parece interesante. Me parece que tiene mucha relación. Interstellar, sí, recontra. Es un peliculón que me gusta. Uf, y después de libros, me mataste, ¿eh? Así el espacio, no se me ocurre, no te voy a mentir. Sí, te puedo decir que en seguridad y que después de muchos años de haber hecho distintas cosas y haber tenido distintas participaciones en la ECO, en comunidades, ir a conferencias, ir a DESCON, estar en trabajos de seguridad, bueno, y ahora con todo el espacio, nunca me pareció que esté como obsoleto o desactualizado los libros de Kevin Mindy, ¿no? Hay algo todavía de la ingeniería social, que no es que hay algo, hay un montón que todavía aplica, en un mundo donde se piensa que, nada, todo es código y todo es romper cosas y qué sé yo, muy super mega architécnicas. Hay muchísimo todavía que hay que mejorar y parchar en lo que es el ser humano y cómo se puede explotar la seguridad desde ese lado, que me parece que esos libros hoy en día siguen teniendo una vigencia, pero tremenda, ¿no? Y si lo querés aplicar al espacio, nada, la cantidad de data que podrías sacar haciendo ingeniería social y que uno no se imagina, es a veces mucho más superior a lo que uno por ahí puede llegar a romper desde de querer acceder con otra cosa, ¿no? Eh, Bueno, hay dato curioso que mencionaste a Kevin Mitnick hace capítulos atrás. Entrevistamos a una persona que era mano derecha de Kevin Mitnick, un crack. Así que también les recomiendo que miren ese capítulo que están zarpadas las historias que cuenta. Y la última, Juan, que tengo para vos es, hoy vi en un grupo de WhatsApp ahí de trekking en el que estoy, que recomendaban un curso de radioaficionados. Y dije, esto lo tengo que hacer." Pero yo ok, es que tengo un poquito ya de conocimiento, empecé a entrar de a poquito al mundo del ciberespacio y sé más o menos por dónde hay que ir. Tengo como una idea. Pero si hoy viene una persona y te dice, Juani, ¿cómo empiezo en este rubro? ¿Qué pad le recomendarías? ¿vos decís en todo el tema así de radioaficionado o cosas de radio? ¿O más Sí, o allá de sea, esto que venimos a... de cero hasta poder insertarse en lo que es ciberseguridad aeroespacial. Uf, a mí, a mí me gustó mucho y me dio muchos elementos porque me parece que es lo más... A ver, es como si tuviera que pensar cuál es el primer paso para jugar. Entender todo lo que tiene que ver con radio es un montón. Te acorta un montón la distancia, ¿no? Puedes estar haciendo seguridad, agarrar un CubeSat y hacerle un penten. Estamos de acuerdo. Pero el hecho de entender cómo funciona la radio, armar tu propia antena, hacer un seguimiento de un satélite, ¿sí? Que se esté moviendo y tener que hacer el tracking, o sea, hacer el seguimiento de la antena para poder engancharla genial, tratar de apuntar a un satélite que sea geoestacionario, que está ahí fijo y quizás es más sencillo para empezar, recibir tu primera imagen meteorológica de un satélite de NOAA. Todas esas cositas, para mí, lo que te generan y lo que te permiten es empezar a meterte de un lugar mucho más hands-on, por así decirlo, en lo que es lo satelital, y te acerca mucho a la tecnología que se utiliza, ¿no? A entender las ondas de radio, entender lo que le implicaría a un atacante, ¿no? Poder hablar con un satélite. Una cosa es que esté arriba de la mesa y otra cosa es tener que armar una antena y tener que hablar con un satélite, recibir información, los problemas que tenés con eso. Y eso también te ayuda a entender un poco la superficie de ataque, que ayuda a entender el cómo funciona todo para ver cuál es el link más débil, ¿no? De dónde verlo. Entonces, en ese sentido, para mí, no sé, el Radio Club de Buenos Aires es el LU4B larga larga, o el LU4 Alfa Alfa, el Radio Club argentino. Son dos radio club que uno puede ir, puede hacerse sus cursos de radioaficionado, sacar la licencia, tener las primeras experiencias de eso, y me parece que es súper rico para divertirse, ¿no? Eso para empezar está súper bueno. Y después conseguirse un SDR, una antenita,
y una compu, cualquiera la que tengan, con eso ya se puede empezar a jugar y a practicar y a hacer cosas. eh, y me parece que eso te acerca un montón a empezar a jugar, ¿no? Y después leer un montón. Hay papers de gente muy grosa que publican cosas de seguridad, aspectos de seguridad, cuentan sobre vulnerabilidades de plataformas satelitales. También hay frameworks como Sparta, que son para entender un poco cómo sería un threat model de un sistema satelital, cuáles son los ataques posibles, cómo está todo eso mapeado para poder entender qué tipo de ataques pueden hacerse. O sea, me parece que todo eso ya son como un montón de elementos como para empezar a jugar y meterse, ¿no? Hoy en día se puede meter uno muy por su propia cuenta, digo, ¿no? Al menos para empezar. Después, bueno, obvio, ¿no? Tener un CubeSat arriba de la mesa, hasta a nosotros nos encantaría tenerlo para jugar. Y quizás eso es un poco más difícil, pero bueno, si uno tiene ya todo este background, también estás estudiando algo en la facu, en paralelo te juntas con gente que le gusten todas estas cosas, vas a conferencias, vas a workshops, empiezas a viajar para aprender en algún curso que encuentres por ahí, o sea, al final empezás a tener como cubiertos todas las áreas que son interesantes que sepas para jugar, ¿no? Tremendo, Juani. Tremendo, tremendo. Bueno, esperemos que en unos años ya podamos pivotar para ese rubro. Yo soy uno de los que quiere hacer ese pivot, porque la verdad me entusiasma todo lo que es relacionado al espacio. Además veo despegar ahí a los cohetes de SpaceX y me emociono todo. Digo, ah, chabón, ¿sabes lo que sería estar auditando esto? Alto sueño. Sí, sí. Pero bueno, pasito a pasito, sé que tenemos muchas oportunidades, eso es lo bueno, que no hay tantos profesionales y está bastante verde, es como que todo nuevo no es, comparando con pentesting, siento que hay muchísimas oportunidades porque voy a entrar al pentesting y está bastante saturado el mercado y siento que es una buena forma de poder encontrar algo bueno, algo que te apasiona a futuro y poder dedicarse a eso. Sí, en ese sentido, así como para cerrar, nada, se me ocurren también un montón de gente que hace research. eh, bueno, como cuando la entrevistaste al que está trabajando con Kevin, también está Rubén Santa Marta que hace un montón de proyectos que son relacionados a ubicar cosas más locas, ¿no? Cosas más retorcidas. Em, y que me parece que eso lo que te hace es pegar un salto, ¿no? Uno piensa en seguridad y estás pensando en application security y en el cloud y qué sé yo, pero después tenés un montón de otro tipo de cosas que mezclan esta cosa más hacker, ¿no? O sea, la creatividad, gente muy creativa y después el conocimiento técnico. Así que para mí eso, creo que una de las cosas que más falta hoy en día desarrollar es eso, ¿no? Hay mucho conocimiento técnico, mucha capacitación, mucha info, pero después darle a fondo con la creatividad y mezclar todo eso en una coctelera y que salga un buen proyecto, un buen research o algo, ahí es donde tenés el diferencial entre determinados profesionales, ¿no? De seguridad. Y después respecto a cosas y hacer y eso, Juan, todo. Nosotros súper abiertos, mismo, nada, súper invitado a hacer cosas, que acá estamos ahí haciendo cositas divertidas, pero a seguir empujando. Un poco la idea de la comunidad es eso, es abrir conocimiento, compartir, aprender todos juntos, o sea, a veces hay más tiempo, a veces hay menos. Pero la idea es eso, es abrir, avanzar con algo y una vez que tengamos algo lindo, se publica y ahí se suma más gente y si eso da para una charla se da. Y a la larga, paso a paso, a veces cuesta más tiempo, más esfuerzo. Uno presenta una charla en una conferencia que está buena y eso lo ve alguien, se te acerca y te dice, hey, ¿te gustaría venir acá a jugar y a divertirte? Y ese es un poco el camino, ¿no? Que para mí es mucho más redituable a veces que estar tirando CVs y tirando y tirando y tirando y aplicando a mil cosas que al final después uno se decepciona, ¿no? Cuando está trabajando en algunos lugares y dice, tanto lío para esto y al final a mí me gustaba hacer algo más creativo y más divertido, ¿no? Es lo que te enciende esa pasión y en seguir divirtiéndote con esto, ¿no? Y no aburrirte. Juani, muchas gracias por tu tiempo. La verdad que la pasé bomba, aprendí mucho como siempre con vos. Y más que invitada a la gente que se quieran sumar a la comunidad, ahí vamos a dejar los links de las redes sociales. Y nos vemos pronto, estimado Juani. De una.
De una, gracias Juancito, ahí por el espacio y bueno, cualquier persona que le interese esto, súper libre de sumarse o preguntar cosas, súper abierto. Así que nada, mil gracias Juan. Gracias a vos y gracias a todos los que estuvieron hasta el final. Les invitamos a que nos dejen comentarios, preguntas, dudas y cualquier cosa que quieran sumar. Son más que bienvenidos y también no olviden de apoyar al canal con un me gustita y con una valoración en Spotify. Nos vemos pronto. Chau, chau. Genial, Juancito. Chau, chau.